vamos a ver una pequeña introducción al desarrollo web en la actualidad, centrándonos en los frameworks de desarrollo de JavaScript. Las tendencias actuales en el desarrollo web respecto a la utilización de JavaScript vienen de este lenguaje que se empieza a utilizar como apoyo a HTML, que es un lenguaje en principio que nos muestra una página estática para añadirle cierto dinamismo. Es en el año 2005 cuando surge Ajax, que no es más que la agrupación de un conjunto de tecnologías ya existentes, principalmente JavaScript y XML, que me permiten tener una comunicación asíncrona con el servidor. De manera que el cliente, la página web que reside en el cliente, es capaz de comunicarse e intercambiar información con el servidor, de forma que la página se va actualizando dinámicamente. Bien, eso da pie a que surjan lo que se conoce como RIAs o aplicaciones ricas de Internet, para hacer frente a las aplicaciones ricas de Internet que en aquel entonces existían, que básicamente eran aplicaciones Flash y que hoy prácticamente están en desuso. Eso ha evolucionado a lo que se conocen como SPIs, Single Page Interface, es decir, interfaces de página única, y SPAs, que son aplicaciones de página única. Un ejemplo podría ser Google Docs, en el que tenemos dentro del navegador, en una sola página que no se refresca, pues un documento que podemos editar. Es decir, tenemos una aplicación completa dentro del navegador. Posteriormente, en el año 2006, como evolución de Ajax, surge una librería que nos sirve tanto de apoyo como para el desarrollo de Ajax, como para la modificación del DOM, la modificación de la propia página web y del propio HTML de forma dinámica. Bien, esto, como digo, pues ya hace unos años, aunque se mantiene en la actualidad. Sin embargo, han ido surgiendo nuevos frameworks que han facilitado y han ampliado este trabajo que se puede realizar con Ajax y con jQuery. En primer lugar, podríamos citar muchos, pero el principal, uno de los frameworks más importantes es Angular. Angular JS es un framework desarrollado por Google, que principalmente lo que me permite es, en el lado del cliente, es decir, no en el servidor, sino dentro del navegador, hacer una gestión de toda la dinámica que lleva a modificar la página y comunicarse con el servidor. Bien, como digo, Angular es un framework que surgió en el año 2010 y su adoptación ha sido explosiva, de manera que pues a día de hoy hay miles de proyectos que trabajan con Angular. Posterior a Angular surgieron los llamados Web Components o componentes web. Esto es, el problema que tiene el HTML es que produce una página de código muy grande cuando queremos hacer aplicaciones que crecen en tamaño. Igual que crece el HTML, pues también crece el CSS con los consecuentes problemas e inconvenientes que nos van a surgir. Los Web Components lo que intentan es evitar un poco esos problemas dividiendo la web en pequeños componentes. La idea es la misma exactamente que se sigue en otros lenguajes de programación, de hacer un desarrollo basado en componentes que sean independientes y que se puedan reutilizar. Pues por ejemplo los Java Beans de Java es un buen ejemplo de componentes. Bien. Implementaciones de Web Components. Pues un framework que básicamente utiliza componentes es React. React es un framework que está desarrollado y potenciado por Facebook. En principio React está pensado solo para la vista, aunque sí se puede combinar con Flux, también desarrollado por Facebook, para tener un framework completo que controle modelo vista y controlador en el lado del cliente. También ha surgido la segunda versión de Angular, que desde 2006 está en pleno rendimiento, está en versión de producción. Y por último, en 2015 surgió Polymer, que es un framework específicamente pensado para desarrollar componentes, también desarrollado por Google. Estos son los principales frameworks, como digo, modelo vista controlador que se desarrollan en el cliente. Si bien la tendencia es que, como los desarrolladores están trabajando en JavaScript, para evitar que tengan que trabajar con distintos lenguajes, surge una tecnología en el año 2009 llamada Node.js. Node.js no es más que un motor que te permite ejecutar código JavaScript
en el lado del servidor. De manera que ya no es necesario tener un código PHP o un código Java en el lado del servidor y tener un lenguaje de scripting como JavaScript en el lado del cliente, sino que todo se puede realizar con JavaScript. Node.js normalmente se apoya en un framework llamado Express, que sirve para implementar la funcionalidad web HTTP básicamente y tener un servidor ligero que me reemplace a servidores pesados como puede ser Apache. Además, esto se suele combinar por la tendencia a la escalabilidad y al Big Data con bases de datos no SQL, particularmente la que más se está utilizando en combinación con Node y Express es MongoDB. Si a esto le sumamos Angular, tenemos la famosa pila que toma sus siglas de la principal letra de las tecnologías que se utilizan y se asemeja a la pila LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP o Perl, que tradicionalmente se ha utilizado en el desarrollo de Internet. Pues esta pila nueva, Min, se utiliza como símil para un poco por parte de los desarrolladores de framework de JavaScript para decir que pues bueno, es un poco el reemplazo, la nueva forma que se tiene de programar en la web. Bien. Todo esto se ayuda y se apoya además en otros frameworks. Por ejemplo, Bootstrap, apoyado en Less, que es un framework de CSS, me permite tener fácilmente diseños con CSS preestablecidos en mi página web. Y Less me ayuda a que el diseño del CSS, el código CSS, sea más sencillo y más potente. Todo esto apoyado por Twitter. Hemos hablado de Google, de Facebook y ahora tenemos a Twitter, las, digamos, tres principales empresas o tres de las grandes empresas que están actuando a día de hoy en Internet. También nos encontramos con Sass, que es una alternativa a Less, un framework para potenciar y para facilitar el desarrollo de CSS y por supuesto tenemos Socket.io, que es la implementación de WebSockets que me facilita la comunicación entre cliente y servidor a través de Sockets Web, que es una nueva funcionalidad de HTML, en lugar de hacerlo pues a través de llamadas asíncronas como tradicionalmente se hacía a servicios REST. Bien, todo eso está escrito, como he dicho, en un lenguaje que es JavaScript. Es decir, tanto en el lado del cliente con los frameworks de desarrollo, Angular, React, etcétera, etcétera, como en el lado del servidor con Node y Express, el lenguaje principal que utilizamos es JavaScript. Si bien nos vamos a encontrar con un nuevo lenguaje del cual se está hablando mucho, que es ECMAScript en su versión 6. En realidad tiene mucho que ver. JavaScript surgió primero y ECMAScript no es más que una estandarización de JavaScript. Si bien la realidad es que JavaScript ahora sigue un poco la saga de ECMAScript. Lo que nos podemos encontrar en la literatura es que tradicionalmente se trata a JavaScript como un dialecto de ECMAScript. En realidad, yo prefiero llamarlo una implementación. Cada navegador tiene su propia implementación de JavaScript y tienen implementadas algunas funcionalidades de ECMAScript y algunas no las tienen implementadas. Por ejemplo, de la versión 5, prácticamente todos los navegadores implementan toda la funcionalidad de ECMAScript. Sin embargo, en la versión 6, no todos los navegadores soportan las nuevas funcionalidades que tiene el lenguaje. Por eso, la tendencia ahora es aprovechar las novedades que trae ECMAScript 6 para desarrollar código en modo de desarrollo y luego utilizar un traductor que me lo lleve a código JavaScript que realmente entienden los navegadores. Bien, por último, todo esto se apoya en una serie de herramientas. En primer lugar, tenemos los gestores de paquetes como Bower y NPM, que son los más famosos. Se utilizan en el desarrollo, en el lado del servidor, para instalar nuevos paquetes y poder continuar con el desarrollo. Luego tenemos los builders o compiladores que lo que me hacen es ejecutar tareas que tengo que realizar durante el desarrollo, como pueden ser unir ficheros, etcétera, etcétera. Los más famosos pues son Gulp y Grunt. Y por último tenemos los empaquetadores que me sirven para todo ese conjunto de ficheros que tengo cuando estoy desarrollando y al final tengo que trasladar a una página web que es HTML, JavaScript y CSS, pues me lo empaquetan
y me lo traducen al lenguaje que va a entender el servidor. Por ejemplo, se pueden utilizar paquetes de Node.js que normalmente solo se ejecutan en el servidor, desde el lado del cliente, ¿vale? Para eso es necesario hacer una importación distinta a cómo lo hacemos cuando normalmente trabajamos desarrollando. Los más famosos pues son Webpack y también se suele utilizar Browserify más Babel. Y eso es todo. En próximos vídeos veremos concretamente desarrollo con React y con Angular. Nos vemos por el canal educativo.